El ministerio y la oración. Cuarta parte del libro El instrumento de la oración. Por Edward McHenry Bounds. Por supuesto, el predicador se distingue por encima de todos como un hombre de oración. Ora como un cristiano común, de lo contrario sería un hipócrita. Ora más que los cristianos comunes, de lo contrario estaría descalificado para el cargo que ha asumido. Si ustedes, como ministros, no son muy dados a la oración, son dignos de lástima. Si se vuelven negligentes en la devoción sagrada, no solo ustedes serán dignos de lástima, sino también su pueblo, y vendrá el día en que se avergonzarán y confundirán. Nuestros tiempos de ayuno y oración en el tabernáculo han sido días muy elevados. Nunca la puerta del cielo ha estado más abierta. Nunca nuestros corazones han estado más cerca de la gloria central. Charles Spurgeon. Los predicadores son los líderes de Dios. Son llamados divinamente a su sagrado oficio y alto propósito, y son principalmente responsables por la condición de la Iglesia. Así como Moisés fue llamado por Dios para guiar a Israel fuera de Egipto, a través del desierto, hacia la tierra prometida, también Dios llama a sus ministros para guiar a su Israel espiritual a través de este mundo hacia la tierra celestial. Están divinamente comisionados para el liderazgo, y deben, por precepto y ejemplo, enseñar al pueblo de Dios lo que quiere que sean. El consejo de Pablo al joven predicador Timoteo es pertinente. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los ministros de Dios moldean el carácter de la Iglesia y dan tono y dirección a su vida. La frase introductoria de la carta a cada una de las 7 iglesias en Asia dice, al ángel de la Iglesia, lo que parece indicar que el ángel, el ministro, estaba en el mismo estado de ánimo y condición de vida que los miembros, y que estos ángeles, o ministros, eran gran parte responsables por la condición espiritual de cada iglesia. El ángel, en cada caso, era el predicador, maestro o líder. Los primeros cristianos sabían y sentían plenamente esta responsabilidad. En su impotencia, conscientemente sentida, clamaron, ¿y quién es suficiente para estas cosas? Mientras la tremenda responsabilidad pesaba sobre sus corazones y mentes. La única respuesta a tal pregunta era, solo Dios. Así que se vieron obligados a mirar más allá de sí mismos en busca de ayuda y a entregarse a la oración para asegurar la ayuda de Dios. Cuanto más oraban, más sentían su responsabilidad, y cuanto más oraban, más recibían la ayuda de Dios. Entendieron que la suficiencia provenía de Dios. La oración pertenece, en un sentido muy elevado e importante, al ministerio. Se requiere vigor y elevación de carácter para administrar el oficio de la oración. Los profetas que oran han sido frecuentemente escasos en la historia del pueblo de Dios. En cada era, la demanda ha sido por líderes en Israel que oren. Los centinelas de Dios deben ser siempre y en todo lugar hombres de oración. No debería sorprender que los ministros sean encontrados a menudo de rodillas, buscando ayuda divina bajo la responsabilidad de su llamado. Estos son los verdaderos profetas del Señor, y estos son los que se presentan como portavoces de Dios para una generación de hombres y mujeres malvados y mundanos. Los predicadores que oran son los más audaces, los más fieles y los más rápidos ministros de Dios. Se elevan más alto y están más cerca de aquel que los ha llamado. Avanzan más rápidamente y en la vida cristiana son más semejantes a Dios. Al leer el registro de los 4 evangelistas, no podemos menos que impresionarnos por el supremo esfuerzo hecho por nuestro Señor para instruir correctamente a los 12 apóstoles en las cosas que los capacitarían adecuadamente para las tremendas tareas que serían suyas después de que Él regresara al seno del Padre. Su preocupación era por la Iglesia, para que tuviera hombres santos en vida y en oración, y que supiera muy bien de dónde venía su fuerza y poder en la obra del ministerio. Una gran parte de la enseñanza de Cristo fue dirigida a estos apóstoles escogidos, y el entrenamiento de los 12 ocupó gran parte de sus pensamientos y consumió mucho de su tiempo.
En todo ese entrenamiento, la oración fue establecida como un principio básico. Encontramos lo mismo en la vida y obra del apóstol Pablo. Mientras se dedicaba a la edificación de las iglesias a las que ministraba y escribía, tenía en mente y como propósito instruir y preparar correctamente a los ministros a quienes se les encomendarían los intereses del pueblo de Dios. Las 2 epístolas a Timoteo fueron dirigidas a un joven predicador, mientras que la dirigida a Tito también fue escrita a un joven ministro. Y el propósito de Pablo parece haber sido darles a cada uno la instrucción necesaria para hacer correctamente la obra del ministerio al que habían sido llamados por el Espíritu de Dios. Subyacente a estas instrucciones estaba la piedra angular de la oración, ya que de ninguna manera podrían mostrarse aprobados ante Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, a menos que fueran hombres de oración. El bienestar más elevado de la Iglesia de Dios en la tierra depende en gran medida del ministerio, y por eso el Dios Todopoderoso siempre ha sido celoso de sus centinelas, sus predicadores. Su preocupación ha sido por el carácter de los hombres que ministran en sus altares en cosas santas. Deben ser hombres que se apoyen en Él, que busquen en Él y que continuamente le pidan sabiduría, ayuda y poder para hacer efectivamente la obra del ministerio. Y así, Él ha designado hombres de oración para el sagrado oficio y ha confiado en ellos sucesivamente para realizar las tareas que les ha asignado. Las grandes obras de Dios deben hacerse como Cristo las hizo. Deben hacerse, de hecho, con un poder aumentado recibido del Cristo ascendido y exaltado. Estas obras se hacen mediante la oración. Los hombres deben hacer la obra de Dios a la manera de Dios y para la gloria de Dios, y la oración es una necesidad para su realización exitosa. Lo que está por encima de todas las cosas en el equipamiento del predicador es la oración. Antes que todo, debe ser un hombre que haga de la oración su especialidad. Un predicador que no ora es una contradicción. O ha perdido su llamado, o ha fallado gravemente a Dios, quien lo llamó al ministerio. Dios quiere hombres que no sean ignorantes, que procuren presentarse ante Dios aprobados. Predicar la palabra es esencial. Las cualidades sociales no deben subestimarse y la educación es buena, pero por encima y debajo de todo, la oración debe ser el pilar principal en la plataforma del hombre que sale a predicar las inescrutables riquezas de Cristo a un mundo perdido y hambriento. El punto débil en nuestras instituciones eclesiásticas se encuentra justo aquí. La oración no es considerada como el factor principal en la vida y actividad de la Iglesia, y otras cosas buenas en su lugar se hacen primarias. Las cosas primeras deben ser puestas primero, y lo primero en el equipamiento de un ministro es la oración. Nuestro Señor es el modelo para todos los predicadores, y con Él, la oración era la ley de la vida. Por ella vivió. Fue la inspiración de su trabajo, la fuente de su fuerza, el manantial de su gozo. Para nuestro Señor, la oración no fue un episodio sentimental, ni una ocurrencia tardía, ni un preludio agradable y divertido, ni un interludio, ni una exhibición o formalidad. Para Jesús, la oración era exigente, absorbente y primordial. Era el llamado de un dulce deber para Él, la satisfacción de un anhelo inquieto, la preparación para las responsabilidades pesadas y el encuentro de una necesidad vigorosa. Siendo así, el discípulo debe ser como su Señor, el siervo como su Maestro. Como fue el Señor mismo, así también deben ser aquellos a quienes Él ha llamado para ser sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo eligió a sus 12 apóstoles solo después de haber pasado una noche en oración, y podemos estar seguros de que Él da el mismo alto valor a aquellos que llama a su ministerio en este nuestro tiempo. Ningún lugar débil o secundario se le dio a la oración en el ministerio de Jesús. Ocupa el primer lugar, enfático, conspicuo, controlador. De hábitos de oración, de un espíritu de oración, dado a las largas comuniones solitarias con Dios, Jesús fue, sobre todo, un hombre de oración. El punto crucial de su historia terrenal, en la terminología del Nuevo Testamento, se condensa en una sola declaración:
que se encuentra en Hebreos 5, versículo 7, el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como fue su Señor y Maestro, de quien son y a quien sirven, así deben ser sus ministros. Que Él sea su modelo, su ejemplo, su líder y maestro. En algunos lugares se habla mucho de seguir a Cristo, pero se limita a seguirlo en modos y ordenanzas como si la salvación estuviera envuelta en una forma específica de hacer algo. El camino de la oración que tú mismo has recorrido es el camino por el cual debemos seguirlo, y no por ningún otro. Jesús fue dado como líder al pueblo de Dios, y ningún líder ejemplificó más el valor y la necesidad de la oración. Igual en gloria con el Padre, ungido y enviado en su misión especial por el Espíritu Santo, su nacimiento encarnado, su alta comisión, su unción real, todo esto era suyo, pero no lo liberó de las exigencias de la oración. Más bien, tendieron a imponer estas demandas sobre él con mayor autoridad. No pidió ser excusado de la carga de la oración, la aceptó con gusto, reconoció sus demandas y se sometió voluntariamente a sus exigencias. Su liderazgo fue preeminente y su oración fue preeminente. De no haber sido así, su liderazgo no habría sido ni preeminente ni divino. Si en un verdadero liderazgo la oración hubiera sido prescindible, entonces ciertamente Jesús podría haber prescindido de ella. Pero Él no lo hizo, ni ninguno de sus seguidores que deseen efectividad en la actividad cristiana puede hacer otra cosa que seguir a su Señor. Mientras Jesucristo practicaba la oración Él mismo, estando personalmente bajo la ley de la oración, y mientras sus parábolas y milagros eran exponentes de la oración, Él trabajó directamente para enseñar a sus discípulos el arte específico de orar. Dijo poco o nada sobre cómo predicar o qué predicar, pero dedicó su fuerza y tiempo a enseñar a los hombres cómo hablar con Dios, cómo comulgar con Él y cómo estar con Él. Sabía muy bien que aquel que ha aprendido el arte de hablar con Dios estará bien versado en hablar con los hombres. Podemos hacer una pausa para observar que este fue el secreto del maravilloso éxito de los primeros predicadores metodistas, que distaban mucho de ser hombres eruditos, pero, con todas sus limitaciones, eran hombres de oración e hicieron grandes cosas para Dios. Toda habilidad para hablar a los hombres se mide por la habilidad con la que un predicador puede hablar con Dios por los hombres. Aquel que no hará en su closet, nunca cegará en su púlpito. El hecho que siempre debe mantenerse en primer plano y enfatizarse es que Jesucristo entrenó a sus discípulos a orar. Ese es el verdadero significado de esa frase, el entrenamiento de los 12. Debemos recordar que Cristo enseñó a los predicadores del mundo más sobre la oración que sobre la predicación. La oración fue el gran factor en la propagación de su evangelio. La oración conservó e hizo eficientes todos los demás factores. Sin embargo, Él no menospreció la predicación al enfatizar la oración, sino que enseñó la total dependencia de la predicación en la oración. El oficio del cristiano es orar, declaró Martín Lutero. Todo niño judío tenía que aprender un oficio. Jesucristo aprendió 2, el oficio de carpintero y el de orar. Uno servía para usos terrenales, el otro servía para sus propósitos divinos y más elevados. La costumbre judía comprometió a Jesús, siendo un niño, con el oficio de carpintero. La ley lo obligó a orar desde sus primeros años y permaneció con él hasta el final. Cristo es el ejemplo del cristiano y todo cristiano debe seguir su modelo. Todo predicador debe ser como su Señor y Maestro, y debe aprender el oficio de orar. Aquel que aprende bien el oficio de orar domina el secreto del arte cristiano y se convierte en un obrero capacitado en el taller de Dios, uno que no tiene de qué avergonzarse, un colaborador de su Señor y Maestro. Oren sin cesar. Es el llamado de atención a los predicadores de nuestro tiempo. Si los predicadores visten sus pensamientos con la atmósfera de la oración, si preparan sus sermones de rodillas, un derramamiento gracioso del Espíritu de Dios vendrá sobre la tierra.
La cualificación indispensable para predicar es el don del Espíritu Santo, y fue para la concesión de este don indispensable que los discípulos recibieron la orden de esperar en Jerusalén. La absoluta necesidad de recibir este don si se quiere que el éxito acompañe los esfuerzos del ministerio se encuentra en el mandato que los primeros discípulos recibieron de permanecer en Jerusalén hasta que lo recibieran, y también en la instantánea y ferviente oración con la que lo buscaron. En obediencia al mandato de su Señor de esperar en esa ciudad hasta que fueran investidos de poder desde lo alto, inmediatamente después de que Él partió al cielo, se dedicaron a asegurarlo mediante una oración continua y ferviente. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. A esto mismo se refiere Juan en su primera epístola. Vosotros tenéis la unción del Santo, dice. Es esta unción divina la que los predicadores de hoy deberían desear sinceramente, orar por ella y permanecer insatisfechos hasta que el bendito don sea abundantemente concedido. Otra alusión a este mismo procedimiento importante la hace nuestro Señor poco después de su resurrección, cuando dijo a sus discípulos: «Y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Al mismo tiempo, Jesús dirigió la atención de sus discípulos a la declaración de Juan el Bautista acerca del Espíritu, la misma cosa por la que les había ordenado esperar en la ciudad de Jerusalén, poder desde lo alto. Aludiendo a las palabras de Juan el Bautista, Jesús dijo: «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Pedro, en una fecha posterior, dijo de nuestro Señor: «Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder». Estas son las declaraciones divinas de la misión y el ministerio del Espíritu Santo para los predicadores de aquel día, y las mismas declaraciones divinas se aplican con igual fuerza a los predicadores de este día. El ministerio ideal de Dios es un hombre llamado por Dios, ungido divinamente, tocado por el Espíritu, separado para la obra de Dios, apartado de las cosas seculares y asuntos cuestionables, bautizado desde lo alto, marcado, sellado y poseído por el Espíritu, dedicado a su Maestro y su ministerio. Estos son los requisitos divinamente designados para un predicador de la palabra. Sin ellos, es inadecuado e inevitablemente infructuoso. Hoy no hay escasez de predicadores que pronuncian sermones elocuentes sobre la necesidad y la naturaleza del avivamiento, y presentan planes elaborados para la expansión del reino de Dios, pero los predicadores que oran son mucho más raros, y el mayor benefactor que esta época puede tener es un hombre que traiga a los predicadores, a la iglesia y al pueblo de vuelta a la práctica de la verdadera oración. El reformador que se necesita ahora es el reformador que ora. El líder que Israel requiere es uno que, con voz clara, llame al ministerio de vuelta a sus rodillas. Hay mucho a hablar sobre el próximo avivamiento en el aire, pero necesitamos tener la visión para ver que el avivamiento que necesitamos, y el único que vale la pena tener, es uno que nazca del Espíritu Santo, que traiga convicción profunda por el pecado y regeneración para aquellos que buscan el rostro de Dios. Tal avivamiento llega al final de un tiempo de verdadera oración, y es una completa necedad hablar o esperar un avivamiento sin que el Espíritu Santo opere en su oficio peculiar, condicionado a mucha oración ferviente. Tal avivamiento comenzará en el púlpito y en el banco por igual. Será promovido tanto por el predicador como por el laico trabajando en armonía con Dios. El corazón es el léxico de la oración. La vida, el mejor comentario sobre la oración, y la conducta exterior, su expresión más plena. El carácter se forma por la oración. La vida se perfecciona por la oración. Y esto es lo que el ministerio necesita aprender tan a fondo como los laicos. Solo hay una regla para ambos. Tan reacio era el cuerpo general de los discípulos de Cristo a la oración, teniendo tan poco gusto por ella y tan poca simpatía con Él en las cosas profundas de la oración y sus luchas más poderosas, que el Maestro tuvo que seleccionar un círculo de 3 discípulos más aptos, Pedro, Jacobo y Juan, que tenían más simpatía y gusto por esta obra divina, y llevarlos aparte para que aprendieran la lección de la oración.
Estos hombres estaban más cerca de Jesús, llenos de más simpatía y más útiles para él porque eran más dados a la oración. Benditos en verdad son aquellos discípulos a quienes Jesucristo, en este día, llama a una comunión más íntima con él, y quienes, respondiendo prontamente al llamado, se encuentran mucho de rodillas ante él. Angustiante en verdad es la condición de aquellos siervos de Jesús que, en sus corazones, son reacios al ejercicio del ministerio de la oración. Todas las grandes eras de nuestro Señor, históricas y espirituales, fueron hechas o moldeadas por su oración. De la misma manera, sus planes y grandes logros nacieron en la oración y fueron impregnados por el espíritu de la misma. Como fue el Maestro, así también debe ser su siervo. Como hizo su Señor en las grandes eras de su vida, así debe ser el discípulo cuando se enfrente a crisis importantes. A vuestras rodillas, oh Israel, debería ser el llamado de atención al ministerio de esta generación. La forma más elevada de vida religiosa se alcanza mediante la oración. Las revelaciones más ricas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, se hacen no a los sabios, a los grandes o a los nobles de la tierra, sino a los hombres de oración. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, a quienes Dios les da a conocer las cosas profundas de Dios y revela las cosas más elevadas de su carácter, sino a los humildes, inquisitivos y orantes. Y nuevamente debe decirse que esto es tan cierto para los predicadores como para los laicos. Es el hombre espiritual quien ora, y los que oran, Dios les hace sus revelaciones a través del Espíritu Santo. Los predicadores que oran siempre han traído mayor gloria a Dios, han movido su evangelio hacia adelante con su mayor y más rápida velocidad y poder. Un predicador que no ora y una iglesia que no ora pueden florecer externamente y avanzar en muchos aspectos de su vida. Tanto el predicador como la iglesia pueden convertirse en sinónimos de éxito, pero a menos que descansen sobre una base de oración, todo éxito eventualmente se desmoronará en una vida apagada y con una decadencia final. No tenéis porque no pedís. Es la solución de toda debilidad espiritual, tanto en la vida personal como en el púlpito. O es, pedís y no recibís porque pedís mal. La verdadera oración está en la base de todo éxito real del ministerio en las cosas de Dios. La estabilidad, la energía y la facilidad con la que el reino de Dios se establece en este mundo dependen de la oración. Dios lo ha hecho así, y por eso Dios está ansioso porque los hombres oren. Especialmente le preocupa que sus ministros escogidos sean hombres de oración, y por eso da esa maravillosa declaración para animar a sus ministros a orar, que se encuentra en Mateo 6, versículo 9. Pero yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así, tanto el mandato como la promesa directa dan énfasis a su preocupación de que ellos oren. Pausen y piensen en estas palabras familiares. Pedid y se os dará. Eso en sí mismo parecería ser suficiente para ponernos a todos, laicos y predicadores, a orar, tan directo, simple y limitado. Estas palabras abren todos los tesoros del cielo para nosotros, simplemente pidiéndolos. Si no han estudiado las oraciones de Pablo, principalmente un predicador para los gentiles, solo pueden tener una visión débil de la gran necesidad de la oración y de cuánto valen la vida y el trabajo de un ministro del Evangelio. Además, tendrán una visión muy limitada de las posibilidades del Evangelio para enriquecer y fortalecer el carácter cristiano, así como para equipar a los predicadores para su alta y santa tarea. Oh, ¿cuándo aprenderemos la lección simple pero sumamente importante de que la única cosa necesaria en la vida de un predicador, para ayudarle en su vida personal, para mantener su vida viva para Dios y para dar eficacia a la palabra predicada por él, es la oración real y constante? Pablo, con la oración como prioridad en su mente, asegura a los colosenses que Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo,
siempre lucha fervientemente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. A este estado alto de gracia, completos en todo lo que Dios quiere, ora para que puedan llegar. Así que la oración era la fuerza que los llevaría a ese estado elevado, vigoroso y estable de corazón. Esto está en línea con la enseñanza de Pablo a los Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, donde se afirma claramente que toda la obra del ministerio no es sólo inducir a los pecadores a arrepentirse, sino también el perfeccionamiento de los santos. Y así Epafras luchaba fervientemente en oraciones por esto. Ciertamente, él mismo era un hombre de oración, al orar tan fervientemente por estos primeros cristianos. Los apóstoles desplegaban su fuerza para que los cristianos honraran a Dios con la pureza y consistencia de sus vidas externas. Debían reproducir el carácter de Jesucristo. Debían perfeccionar su imagen en sí mismos, absorber su temperamento y reflejar su conducta en todos sus temperamentos y acciones. Debían ser imitadores de Dios como hijos amados, ser santos como Él es santo. Así, incluso los laicos debían predicar con su conducta y carácter, así como los ministros predicaban con sus bocas. Para elevar a los seguidores de Cristo a estas alturas exaltadas de la experiencia cristiana, eran fieles en todo sentido en el ministerio de la palabra de Dios, en el ministerio de la oración, en el celo santo y consumidor, en la exhortación ardiente, en la reprensión y la corrección. Añadido a todo esto, santificando todo esto, vigorizando todo esto y haciendo que todo esto fuera saludable, centraban y ejercitaban constantemente la fuerza de la oración más poderosa, noche y día orando abundantemente, es decir, orando sin medida, con intenso fervor, superabundantemente, más allá de la medida y en gran manera. Noche y día orando abundantemente, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, así como nosotros lo hacemos para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fue de esta manera que los apóstoles, los primeros predicadores de la iglesia primitiva, trabajaban en oración, y sólo aquellos que trabajaban de la misma manera son los verdaderos sucesores de estos apóstoles. Esta es la verdadera, la bíblica sucesión apostólica, la sucesión de la fe simple, el deseo ferviente por la santidad de corazón y vida, y la oración ferviente. Estas cosas son las que hoy hacen que el ministerio sea fuerte, fiel y eficiente, obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Jesucristo, el líder y comandante de su pueblo, vivió y sufrió bajo esta ley de la oración. Todas sus conquistas personales en su vida en la tierra se lograron mediante la obediencia a esta ley, mientras que las conquistas que han sido ganadas por sus representantes desde que Él ascendió al cielo, se lograron solo cuando esta condición de oración se cumplió de corazón y por completo. Cristo estaba bajo esta condición de oración. Sus apóstoles estaban bajo la misma condición de oración. Sus santos están bajo ella, e incluso sus ángeles están bajo ella. Por todo esto, los predicadores están bajo la misma ley de oración. Ni por un momento están exentos o excusados de obedecer la ley de la oración. Es su misma vida, la fuente de su poder, el secreto de su experiencia religiosa y comunión con Dios. Cristo no podía hacer nada sin la oración. Cristo podía hacer todas las cosas mediante la oración. Los apóstoles eran impotentes sin la oración y dependían absolutamente de ella para tener éxito en derrotar a sus enemigos espirituales. Podían hacer todas las cosas mediante la oración. La falta de oración en el púlpito. Henry Martyn,
Lamentaba que la falta de lectura devocional privada y la brevedad de la oración debido a la incesante preparación de sermones habían producido mucha frialdad entre Dios y su alma. Juzgaba que había dedicado demasiado tiempo a los ministerios públicos y muy poco a la comunión privada con Dios. Estaba muy impresionado con la necesidad de apartar tiempos para el ayuno y dedicar tiempos a la oración solemne. Como resultado de esto, registró: fui ayudado esta mañana para orar durante 2 horas. Todos los santos de Dios llegaron a su santidad por medio de la oración. Los santos no podían hacer nada sin la oración. Podemos ir más allá y decir que los ángeles en el cielo no pueden hacer nada sin la oración, pero pueden hacer todas las cosas orando. Estos mensajeros del Altísimo dependen en gran medida de las oraciones de los santos para la esfera y el poder de su utilidad, que abren caminos para la utilidad angélica y crean misiones para ellos en la tierra. Y así es con todos los apóstoles, santos y ángeles en el cielo, así con los predicadores. Los ángeles de las iglesias no pueden hacer nada sin la oración, que abre puertas de utilidad y da poder y propósito a sus palabras. ¿Cómo puede un predicador predicar efectivamente? Hacer impresiones en los corazones y las mentes y tener frutos en su ministerio si no recibe su mensaje de primera mano de Dios? ¿Cómo puede entregar un mensaje correcto sin que su fe sea avivada, su visión aclarada y su corazón calentado por su encuentro íntimo con Dios? Sería bueno para nosotros, en este sentido, leer nuevamente las visiones de Isaías registradas en el 7º capítulo de su profecía, cuando, mientras esperaba, confesaba y lloraba ante el trono, un ángel tocó sus labios con una brasa viva del altar de Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, dice, teniendo en su mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ella mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oh, la necesidad que hay entre los predicadores de hoy que tengan sus labios tocados con una brasa viva del altar de Dios. Este fuego es llevado a las bocas de aquellos profetas que tienen un espíritu de oración y que esperan en un lugar secreto al ángel designado para traer la llama viva. Los predicadores del mismo temperamento que Isaías recibían visitas del ángel que trae las brasas vivas para tocar sus labios. La oración siempre trae la llama viva para soltar las lenguas, abrir puertas de expresión y abrir grandes y efectivas puertas para hacer el bien. Esto, por encima de todo, es la gran necesidad de los profetas de Dios. En cuanto a los intereses permanentes de la religión, un púlpito sin un lugar de oración siempre será algo estéril. Bendito es el predicador cuyo púlpito y lugar de oración están cerca del uno del otro, y que va de uno al otro. No consagrar un lugar a la oración es hacer una muestra miserable no solo en la oración, sino en la vida santa, porque la oración secreta y la vida santa están estrechamente unidas que nunca pueden separarse. Un predicador o un cristiano puede vivir una vida religiosa decente sin la oración secreta, pero la decencia y la santidad son dos cosas muy diferentes, y la primera solo se alcanza mediante la oración secreta. Un predicador puede predicar de manera oficial, entretenida y erudita sin oración, pero entre este tipo de predicación y la siembra de la preciosa semilla de Dios hay una distancia que no se cubre fácilmente. No podemos declarar demasiado a menudo con demasiada fuerza que la oración, que involucra todos sus elementos, es la condición principal del éxito del reino de Cristo y que todo lo demás es secundario e incidental. Solo los predicadores, hombres y mujeres de oración, pueden impulsar este evangelio con poder agresivo. Solo ellos pueden infundirle fuerzas conquistadoras. Pueden enviarse predicadores por miles, sus equipos pueden ser muy completos, pero a menos que sean hombres expertos en el oficio de la oración, entrenados en su ejército marcial y exhaustivo, su partida carecerá de poder y efectividad. Además, excepto que los hombres y mujeres que están detrás de estos predicadores, que proveen sus equipos, sean hombres y mujeres en cuyos caracteres la oración se haya convertido en un trabajo serio, su gasto será un esfuerzo vano e inútil.
La oración debe ser el acompañamiento inseparable de todo esfuerzo misionero y debe ser el único equipamiento de los misioneros cuando salen a sus campos de labor y asumen sus tareas delicadas y responsables. La oración y las misiones van de la mano. Un misionero que no ora es un fracaso antes de salir, mientras está en el campo y cuando regresa a su tierra natal. Una junta misionera que no ora también necesita aprender la lección de la necesidad de la oración. La oración entroniza a Dios como soberano y eleva a Jesucristo para que se siente con Él, y si los predicadores cristianos hubieran usado plenamente el poder de la oración, hace mucho tiempo que los reinos de este mundo se habrían convertido en el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Añadido a todos los discursos misioneros, al dinero recaudado para las misiones, a los muchos que son enviados a campos necesitados, está la oración. Las misiones tienen sus raíces en la oración, deben tener oración en todos sus planes, y la oración debe preceder, acompañar y seguir a todos sus misioneros y obreros. Frente a todas las dificultades que enfrenta la Iglesia en su gran obra en la tierra, y los obstáculos casi sobrehumanos y complejos en el camino de evangelizar el mundo, Dios nos anima con sus promesas más fuertes. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las revelaciones de Dios para aquel que tiene un espíritu de oración van mucho más allá de los límites de la oración. Dios se compromete a responder la oración específica, pero no se detiene allí. Él dice, pídeme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos mándame. Piensen en ese compromiso notable de Dios con aquellos que oran. Mándame. Él realmente se pone la orden de los predicadores y de una iglesia que ora, y esto es una respuesta suficiente a todas las dudas, temores e incredulidad, y una inspiración maravillosa para hacer la obra de Dios a su manera, lo que significa por el camino de la oración. Y como si fuera para fortalecer aún más la fe de su ministerio y de su iglesia, para proteger y fortalecer contra cualquier tentación de duda o desánimo, Él declara por boca del gran apóstol de los gentiles, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Se enseña indudablemente que los predicadores, al avanzar con sus tareas designadas por Dios, en sus oraciones pueden mandar a Dios, lo cual es mandar su habilidad, su presencia y poder. Ciertamente yo estaré contigo, es la respuesta a cada ministro de Dios que pregunta sinceramente. Todos los hombres llamados por Dios en el ministerio tienen el privilegio de extender sus oraciones a regiones donde ni las palabras ni el pensamiento pueden llegar, y se les permite esperar de Él más allá de sus oraciones, y por sus oraciones, a Dios mismo, y luego, además, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración sincera, viva, orar en el poder del Espíritu, directa, específica, ardiente, simple, ese es el tipo de oración que legítimamente pertenece al púlpito. Este es el tipo de oración que se demanda ahora de los hombres que están en el púlpito. No hay escuela para aprender a orar en público excepto en el lugar secreto. Los predicadores que han aprendido a orar en el lugar secreto han dominado el secreto de la oración en el púlpito. Es solo un paso corto desde la oración secreta hasta la oración efectiva, viva, en el púlpito. La buena oración en el púlpito sigue a la buena oración en secreto. Un lugar secreto cerrado para el predicador resulta en una oración fría, sin espíritu y formal en el púlpito. Estudien cómo orar, oh predicadores, pero no estudiando de las formas de oración, sino asistiendo a la escuela de oración de rodillas ante Dios. Aquí es donde aprendemos no solo a orar ante Dios, sino también a orar en presencia de los hombres. Aquel que ha aprendido el camino al lugar secreto ha descubierto el camino para orar cuando entra al púlpito. Qué fácilmente nos volvemos profesionales y mecánicos en las empresas más sagradas. Henry Martyn aprendió la lección tan difícil de aprender, que el cultivo y la perfección de la justicia personal era el factor grande y principal en el verdadero éxito del predicador. Así también, aquel que aprende la lección tan difícil de aprender, que la oración viva, espiritual y afectiva en el púlpito es el resultado de la oración secreta regular, ha aprendido bien su lección. Además,
Su trabajo como predicador dependerá de su oración. La gran necesidad de la hora es de buenos oradores en el púlpito, así como de buenos predicadores. Así como la predicación viva y espiritual es la que impresiona y mueve a los hombres, el mismo tipo de oración en el púlpito mueve e impresiona a Dios. No solo se llama al predicador a predicar bien, sino también a orar bien. No que sea llamado a orar a la manera de los fariseos, a quienes les encanta orar en público para ser vistos y oídos por los hombres. El tipo correcto de oración en el púlpito está muy lejos de la oración farisaica, tan lejos como la luz está de la oscuridad, tanto como el calor está del frío, como la vida está de la muerte. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Predicar es la obra más elevada posible que el hombre puede hacer, y la oración va de la mano con la predicación. Es una obra poderosa y elevada. Predicar es una obra que da vida, sembrando las semillas de la vida eterna. Oh, que lo hagamos bien, que lo hagamos según el orden de Dios, que lo hagamos con éxito, que lo hagamos divinamente bien, para que cuando llegue el fin, el cierre solemne de la prueba terrenal, podamos escuchar del gran juez de toda la tierra: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando consideramos esta gran cuestión de la predicación, nos vemos llevados a exclamar: ¿con qué reverencia, simplicidad y sinceridad debe hacerse? ¿Qué verdad en lo íntimo se requiere para que se haga de manera aceptable para Dios y con provecho para los hombres? ¿Cuán reales, verdaderos y leales deben ser aquellos que la practican? ¿Cuán grande es la necesidad de la oración como Cristo oró, con clamores y lágrimas, con temor piadoso? Oh, que como predicadores hagamos la verdadera obra de predicar, sin fingimiento, sin meras formas de palabras, sin expresiones frías, aburridas y profesionales, sino que nos dediquemos a predicar y a orar con oración. La predicación que da vida nace de la oración que da vida. La predicación y la oración siempre van juntas, como gemelos siameses, y nunca pueden separarse sin la muerte de la una o la otra, o la muerte de ambas. Este no es el momento para métodos de guante blanco ni para predicaciones edulcoradas. Este no es el momento para actuar como caballeros en el púlpito ni para vestirse con el manto del erudito. Si proponemos disipular a todas las naciones, destruir la idolatría, aplastar las fuerzas rudas y desafiantes del islamismo y vencer y destruir las tremendas fuerzas del mal que ahora se oponen al reino de Dios en este mundo. Hombres valientes, verdaderos, hombres de oración, que no teman a nada excepto a Dios, son el tipo que se necesita ahora. No habrá golpear a las fuerzas del mal que ahora mantienen al mundo en esclavitud, ni levantamiento de las hordas degradadas del paganismo hacia la luz y la vida eterna, excepto por hombres de oración. Todos los demás simplemente están jugando a la religión, son soldados de mentira, sin armadura ni munición, que son absolutamente impotentes frente a un mundo malvado y contradictorio. Solo los soldados y siervos de Jesucristo pueden posiblemente hacer esta tremenda obra. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, clama el gran apóstol. Este no es el momento para pensar en uno mismo, para consultar con la dignidad, para conferir con la carne y la sangre, para pensar en la comodidad o para encogerse ante la dificultad, el dolor y la pérdida. Este es el momento para el trabajo, el sufrimiento y la abnegación. Debemos perder todo por Cristo para ganar todo para Cristo. Se necesitan hombres en el púlpito, así como en los bancos, que sean audaces para tomar, firmes para sostener, la cruz consagrada. Este es el tipo de predicadores que Dios quiere, y este tipo nace de mucha oración, porque ningún hombre es suficiente para estas cosas si es un predicador que no ora. Solo los predicadores que oran pueden satisfacer la demanda y estar a la altura de la emergencia. El Evangelio de Jesucristo no tiene sabor ni vida cuando es pronunciado por labios que no oran o manejado por manos sin oración. Sin oración, las doctrinas de Cristo degeneran en ortodoxia muerta. Predicarlas sin la ayuda del Espíritu de Dios, quien viene a los mensajes del predicador solo mediante la oración,
no es más que mera exposición, sin vida, sin firmeza, sin poder en la predicación. Se reduce a simple racionalismo vivo, sentimentalismo enfermizo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, versículo 4. Fue el propósito firme y declarado del ministerio apostólico. El reino de Dios avanza con la oración, y la oración da alas al Evangelio, y le imparte poder. Por medio de ella, éste avanza con fuerza conquistadora y progreso rápido. Si la oración se omite, el predicador no se eleva por encima del nivel de un conferenciante, un político o un maestro secular. Lo que lo distingue de todos los demás oradores públicos es el hecho de la oración. Y como la oración trata con Dios, esto significa que el predicador tiene a Dios consigo, mientras que otros oradores no necesitan a Dios para que sus mensajes públicos sean efectivos. El predicador, sobre todas las cosas, es un hombre espiritual, un hombre del espíritu, que trata con asuntos espirituales. Esto implica que en su labor desde el púlpito tiene que ver con Dios en un sentido elevado y santo. Esto no puede decirse de ningún orador público. Por tanto, la oración debe acompañar necesariamente al predicador y a su predicación. La pura intelectualidad es el único requisito para otros oradores. La espiritualidad, que nace de la oración, pertenece al predicador. En el Sermón del Monte, Jesucristo habla frecuentemente de la oración. Esta destaca prominentemente en sus declaraciones en aquella ocasión. La lección de oración que le enseñó era sobre edificar el nombre de Dios y promover su reino. Debemos anhelar la venida del reino de Dios. Es algo por lo que hay que suspirar y debe ocupar el primer lugar en nuestra comunión con Dios. La voluntad de Dios debe reinar en los corazones y voluntades de quienes oran. Nuestro Señor enfatiza con urgencia que los hombres deben orar con fervor, pidiendo, buscando, llamando, para santificar el nombre de Dios, hacer que su voluntad se cumpla y avanzar su reino entre los hombres. Y recordemos que, aunque esta lección sobre la oración aplica a todos, tiene una aplicación peculiar para el ministerio, pues fueron los 12 aspirantes a predicadores quienes le pidieron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11, versículo 1. Así que, en primer lugar, estas palabras fueron dirigidas a 12 hombres que iniciaban su labor como ministros. Jesús, como lo registra Lucas, hablaba a predicadores. Así Él les habla a los predicadores de hoy. Como Él instó a estos hombres al ministerio de la oración, el ministerio actual necesita que se le enseñe la misma lección y que se le presione con la misma urgencia hacer de la oración un hábito de vida. A pesar de todo lo que un predicador sin oración puede afirmar de sí mismo o de cuántas cosas buenas se le atribuyan, nunca aprenderá bien la verdad de Dios, la cual está llamado a declarar con toda fidelidad y claridad. Seguirá ciego y causando ceguera si vive una vida sin oración. Un ministerio sin oración no puede conocer la verdad de Dios y al no conocerla, no puede señalarla a los ignorantes. Quien nos enseña el camino de la oración debe primero caminar en él. Un predicador no puede enseñar lo que no sabe. Un guía ciego de ciegos será el predicador ajeno a la oración. La oración abre los ojos del predicador y los mantiene abiertos ante la maldad del pecado, su peligro y el castigo que conlleva. Guiar ciego siendo ciego será la vocación de quien vive sin oración. La mejor y más grande ofrenda que la Iglesia y el ministerio pueden dar a Dios es la ofrenda de oración. Si los predicadores del siglo XX aprenden bien la lección de la oración y la usan plenamente en toda su eficacia inagotable, el milenio alcanzará su plenitud antes de que el siglo termine. El predicador bíblico ora, está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios y lleno de fe. Tiene fe en Dios, fe en su Hijo unigénito, un Salvador personal, y tiene fe absoluta en la palabra de Dios. No puede hacer otra cosa sin orar, no puede ser otra cosa que un hombre de oración. La amplitud de su vida y los latidos de su corazón son oración. El predicador bíblico vive por la oración,
Ama por la oración y predica por la oración. Sus rodillas dobladas en el lugar de oración secreta revelan qué clase de predicador es. Los predicadores pueden perder la fe en Dios, en Jesucristo como su Salvador personal y presente, carecer de la paz de Dios y dejar que el gozo de la salvación se apague en sus corazones y aún así no darse cuenta. Cuán necesario es que el predicador se examine continuamente e indague sobre su relación personal con Dios y su estado espiritual. Los predicadores, como los filósofos de antaño, pueden adherirse a un sistema y defenderlo fervientemente después de que han perdido toda la fe en sus grandes verdades. Los hombres pueden, desde el púlpito, con corazones de incredulidad, ministrar en los altares de la Iglesia, siendo ajenos a los principios más sagrados y vitales del Evangelio. Es tarea relativamente fácil para los predicadores absorber tanto en los asuntos materiales y externos de la Iglesia que descuiden sus propias almas, olviden la necesidad de la oración, tan esencial para mantener sus almas vivas para Dios, y pierdan la dulzura interior de una experiencia cristiana. La oración que da valor a nuestra predicación debe ser ella misma valorada. El carácter de nuestra oración determinará el carácter de nuestra predicación. Una oración seria dará peso solemne a la predicación. La oración hace fuerte la predicación, le da unción y la hace perdurable. En todo ministerio fructífero para el bien, la oración siempre ha sido un asunto serio, profético de bendición. No puede enfatizarse demasiado. El predicador debe ser eminentemente un hombre de oración. Debe aprender a orar y tener una estima tal por la oración y su gran valor que sienta que no puede omitirla del catálogo de sus deberes privados. Su corazón debe estar afinado para la oración, mientras él mismo alcanza la nota más alta de ésta. Solo en la escuela de la oración el corazón aprende a predicar. Ningún don, erudición o fuerza intelectual compensará la falta de oración. Ningún celo, diligencia, estudio ni cantidad de servicio social suplirá su ausencia. Hablar a los hombres por Dios puede ser algo grande y muy loable, pero hablar a Dios por los hombres es mucho más valioso y encomiable. El poder de la predicación bíblica no yace simplemente en la devoción superlativa a la palabra de Dios, ni en el celo apasionado por su verdad. Todo esto es esencial, valioso y útil, pero por encima de todo, debe haber la sensación de la presencia divina y la conciencia del poder divino del Espíritu de Dios en el predicador y sobre él. Debe tener una unción, un empoderamiento, un sello del Espíritu Santo para la gran obra de predicar, haciéndolo cercano a la voz de Dios y dándole la energía de su diestra, para que este predicador bíblico pueda decir: «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos». El ministerio y la oración. Por Edward McHenry Bounds. Cuarta parte del libro El instrumento de la oración. Colgado en el madero.